Tras nuestra última visita al Parque Provincial Ischigualasto, seguimos viaje por la Ruta Nacional 20 hasta la capital sanjuanina. En el video de hoy te vamos a mostrar una de las pocas construcciones coloniales que ha quedado en pie luego del terremoto que azotó la ciudad en 1944. Y se trata nada menos de la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, que aún conserva, además de sus paredes de adobe y tapia, el telar original de doña Paula Albarracín, madre de Sarmiento. ¿Sabías que en el patio principal de la casa existe aún un retoño de la higuera donde Sarmiento y sus hermanas se sentaban a estudiar a resguardo de su sombra? Vamos juntos a recorrer la casa donde nació y vivió el padre del aula, Sarmiento Inmortal. Bienvenidos a este nuevo destino, Conociendo Argentina. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yari. Amanecimos en la localidad de San Agustín y después de un rico desayuno retomamos ruta para llegar a San Juan capital. Vamos por la ruta provincial 510 y nos encontramos a 250 kilómetros de nuestro próximo destino. Más cerca de San Juan transitamos por la ruta nacional 141 y los viñedos a ambos lados de la ruta ya nos da la bienvenida. Bueno, estamos por entrar a la casa de Domingo Faustino Sarmiento, hoy declarado, hoy es un museo. Lástima que la música no acompaña para poder hablar de un poquito de historia, pero bueno, estamos a punto de entrar al museo de Domingo Faustino Sarmiento. Esta era su casa. Y ampliar zonas cultivadas en esas zonas que ya en el censo del 69. Acá podemos observar un escritorio y la firma de don Faustino Sarmiento. ¡Qué belleza! ¿Y la silla? Tremendo trabajo, hasta el pie de... Sí. Bueno, como las cosas que se hacían antes, ¿no? Con muy artesanales. Bien adornadas, cargadas de firuletes, tipo barroco. Claro. A ver, este escritorio perteneció a un escritorio efectivamente de el señor Sarmiento. Claro, el estilo de los muebles todavía estaba en auge el barroco, porque él nació en 1811 y el barroco aproximadamente se finaliza en 1750, o sea, no es tantos años, ¿no es cierto? Claro. Entonces, del barroco pasa a un estilo como un poco más simple, sin tantos adornos. Por eso se dejan de fabricar ese tipo de muebles, bibliotecas o mesas o sillas con tanto firulete, digamos. Y pasan estos más rectos. Sí, pasan a algo un poco más recto. Igual, este mismo me parece que es más... Más moderno aún. Sí. ¿Qué es todo eso? Son placas de homenajes a Sarmiento en diferentes fechas especiales, pero lo importante que, viste, él nació en 1811 y sabés que en 1835 ya escribió, en 1845 él ya escribió el libro este que le había dedicado a Facundo Quiroga, Civilización y Barbarie, o sea,
lo hizo bastante joven. Tendría 30 y algo de años Sarmiento. Tal cual. Ya estaba en luchas increíbles con los federales, ¿no? Un homenaje a Sarmiento en el 50º de su muerte. A mí me gusta ver cómo era su casa, ¿no? Sí. Las puertas. Mira, venía a ver esto. Acá en este hermoso patio de la casa de Sarmiento aún se conservan unos bancos. Yo no sé si estos son realmente de la época de Sarmiento, pero bueno, debo decir que en el glorioso Perito Moreno de Comodoro Rivadavia teníamos de estos. Y yo toda mi secundaria estudié en estos bancos. ¡Epa! Los nuestros tenían para poner acá las carpetas, algunos, ¿no? No todos. Claro. Y bueno, y los inadaptados siempre escribían todos los bancos. De acá de este agujerito Ahí hacías caer la... sacabas punta del Claro, lápiz. cuando sacabas punta del lápiz hacías caer por ahí la... Sí, o sea, ahí la adentro viruta. era un mugrerío. Tal Pero cual. bueno, también servía para guardar los machetes y todo. Pero originalmente esos orificios no eran para eso, porque No sé esos para qué orificios sería. eran Para la tinta. para poner el frasco con tinta, entonces vos con la pluma mojabas ahí y, Claro. y escribías. Ese Bueno. era el uso oficial o original Sí. que se le dio. Pero después se dejó de usar Sí, la claro. pluma. Sí. Bueno, es medio difícil tratar de filmar todo lo que era la casa de Sarmiento porque hay muchísima gente. Pero bueno, estas seguramente eran las habitaciones y vamos a seguir caminando por el patio Sí, para ver este qué... era el patio de Doña Paula Albarracín, la madre de Sarmiento. Ajá. El techo era con cañitas y vigas y los pisos eran una especie de cerámico que parecen ladrillo. Esto es un telar criollo. Contame cómo funcionaba. Bueno, en realidad primero es importante saber dónde se lo ubicaba, porque siempre, bueno, sabemos todos que San Juan hacen unas temperaturas importantes en el verano. Entonces el patio siempre era una zona como principal para ubicar el telar. Siempre a resguardo por ahí de un árbol, como es en este caso, o en la galería de la casa, que seguramente, capaz no son estos los postes verdaderos. Pero el parral capaz que sí existía. No, Con no el creo tiempo. que en el 1800, pero un parral parecido Ha debido haber. seguro que había, o unos postes similares. Bueno, y acá hay una descripción de lo que era el telar criollo. Ahí cómo lo armaban y después cómo trabajaban el mismo. Tratar de conocer ahora una habitación de la casa de Sarmiento. Eran muy bajitas los dinteles. Fíjate, a ver, entrale, así vemos la altura. Mirá. Eran muy bajitas las entradas. Y tenían techo con cañas y vigas. Mirá el mortero. Esto ha debido ser la cocina. Sí, era la cocina. Mirá el cocina mortero a y ese leña. es otro mortero. Los morteros, los instrumentos de cocina. Ya es una recreación esto de cómo era el fogón, ya no es el original, obviamente, después de tantos años. Ay, qué calentita la manta esa. Telares. Esta salita más bien es la puerta, porque está construida directamente de algarrobo. O sea, la puerta de madera de algarrobo de una sola hoja. Estaba dividida en 4 cuadrantes, cada uno con un tablero de madera macizo. La sostienen y permiten girar
dos alcayatas. ¿Qué son las alcayatas? Ah, eso. Y que sabe muchas cosas de madera y de cómo funcionan los fierros y todo eso. Las 4 placas eran estas, 2, 1, 2, 3, 4. Exacto. Que se unían. Estas eran placas macizas. Sí. Y en esa época no habían bisagras, sino lo que se hacían eran una especie de bisagra que se la llamaba alcayata. Sí. ¿Sí? Entonces giraba la puerta sobre esto clavada en sí. Porque como eran puertas chiquitas, ya no se podían hacer quicios. Por eso entonces se usaban este tipo de bisagras. Y después con este hierro se trababa cuando cerrabas la puerta. Porque tampoco habían cerraduras. Sí. Así que bueno. ¿Podemos recordar qué son los quicios? Los quicios son las puertas que le hacían un eje acá arriba y un eje allá abajo. Exacto. Entonces la puerta giraba sobre eso. Por eso de ahí viene el dicho que me sacó de quicio. Exacto. Cuando se salía a la puerta de su lugar donde habitualmente funcionaba. Del quicio. Esta puerta estaba hecha con quicios. ¿Eh? Sí. Tenían uno ahí. Mirá cómo se nota. Y otro ahí. Ya no usaba alcayatas. Obviamente también de roble. Los 4, claro, paneles de algarrobo. roble macizo. No, digo, algarrobo. Algarrobo macizo. Algarrobo macizo. En esta mesa. El trabajo que tiene todas las... Sí. Los muebles barrocos. Y lo que pasa es que 3. cuando ya él había nacido, bueno, ya estaban. Mira, Paula seguro que tenía estos muebles, ¿no? Ahí se puede ver una especie de bisagra, pero que no es bisagra. Seguramente ese era el placar o ropero donde guardaban todas las cosas. Acá dice que el mobiliario que se puede observar en este sector fue utilizado por Domingo Faustino Sarmiento en su mandato como presidente de la República Argentina. Al finalizar su presidencia, le envía a su hermana, Rosario Sarmiento, este juego de dormitorio compuesto por una mesa de luz, una cama, el ropero y la cómoda, con el juego de jarra y palangana, que está acá en el espejo. Procesa Sarmiento, quien apoyada por su hermano recibe clases de pintura al óleo por el afamado pintor francés Raymond Montboisin. ¿Será así? Montboisin. Raymond Montboisin, que le permite no solo crear estas obras, sino también uno de los primeros collares que tienen datación en nuestro país. ¿Viste el ropero lo que es? Este era el ropero. Es cuando él fue presidente, ¿no? Exacto. Todo este juego de dormitorio pertenecía a él cuando fue presidente de la Argentina. La mesa. Cuadros de arte. Mobiliario. La cama. Y la mesa de luz. Claro, de la casa de Doña Paula. Sí. Tiene unos tirantes. Esta es la parte que... El ancho de las paredes. Sí. El ancho de las paredes que tiene la casa. Y está hecha toda en adobe. Está todo hecho en adobe. Claro. Es muy ancha. No sé si mide 1 metro o más de 1 metro el ancho. Siempre digo que lo voy a medir. Bueno, esta era la parte de la casa original de doña Paula Barracín. Paula Barracín. Bien, necesitaba el dato ese. Y es de las partes de la casa que no fue tan, digamos, azotada con el terremoto que hubo acá en San Juan. Por eso debe ser que las vigas, algunas de las vigas son las originales, porque lo que más se destruyó en la casa de Sarmiento con el terremoto fueron los techos. Así que después del terremoto sí, los techos fueron reconstruidos, por eso no son los originales, ¿no?
Las paredes sí, son las originales, que son súper anchas. Deben medir entre 75 y 80 centímetros, Más o menos. aproximadamente. Tal cual. El bracerito, Sí. La pava para unos mates, por supuesto. no podían faltar. Sí. Bueno, no sé si a Sarmiento le gustaba el mate, ¿no? Era muy gaucho eso. Convengamos que a Sarmiento las cosas gauchescas no le causaban gracia. ¿Sabes qué es esto? No, contame qué. Que es algo que nadie por ahí conoce habitualmente. Es un ¿Bolsito? costurero de pie. Ah, mira. Es donde guardaban el hilo, las agujas, todas, Mirá. pero de pie. Hoy, por lo general, tenés la cajita nada más. Sí, totalmente. Antes era un mueble. Mira. Acá tenemos un mueble donde guardaban seguramente toda la vajilla. Exacto. Los Que tenían- manteles. Tiene 3 cajones Sí. y tiene unos cajones abajo, unos estantes arriba para apoyar seguramente las ollas, etcétera, de lo que más se usaba a diario. Y bueno, Acá hay una frase que está escrita de Sarmiento, dice: aquel telar de mi madre, cuyos golpes y traqueteo de usos, pedales y lanzaderas nos despertaban antes del salir del sol, para anunciarnos que un nuevo día llegaba. O sea que la doña Paula Albarracín arrancaría con esto muy temprano. claro, y los despertaba a todos Sí, ya cuando empezaba a tejer. exacto. Las hermanas de Sarmiento, cuando eran mayores, la cortaron, de acuerdo a lo que él cuenta en el libro Recuerdos de Provincia, porque querían renovar la casa. Sí. Pero bueno, la angustiaron tanto a la... Acá tenemos la higuera que ya existía en la casa de doña Paula Barracín cuando ella vino a vivir acá. Y esta es la higuera original. Y acá están los retoños de los retoños de los retoños de cuando ella vino a vivir acá cerca del 1810, que ya estaba esta higuera, ¿no? Bueno, mi consulta era sobre si han hecho, digamos, ¿cómo era que se llamaba el...? Retoños, Tiene otro nombre. injertos. Injertos, ¿no? Se han hecho plantines de esta misma planta para ponerla en diferentes lugares o que yo me pueda llevar, ¿no? Y decir, en mi casa tengo, Un retoño del árbol de... sí, De la casa de higuera Sarmiento. De la casa de Sarmiento. Sí, lo han hecho y en varios lugares del mundo están los retoños de la higuera de la mamá de Sarmiento. Pero si sos un particular, no vas a tener chances de tener un retoño de la higuera. Hemos concluido entonces la visita a la casa natal de Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que falleció el 11 de septiembre de 1888, pero el 7 de septiembre de 1910, la casa natal de Sarmiento fue declarada Monumento Nacional. El recorrido es muy interesante, tiene muchas cosas para aprender y para ver, dónde él se ha criado. La plaza donde justo está la catedral es la Plaza 25 de Mayo y ahí vimos también un busto de Domingo Faustino Sarmiento. Justo frente a la plaza donde están las letras corpóreas que indican el nombre de la ciudad en la que estamos, está la iglesia catedral San Juan Bautista. Para conocer la iglesia catedral San Juan Bautista en la ciudad capital de San Juan.
continuar entonces a la Mirá, presa. está la presa y después Uyum. Está la presa y después el pueblo de Uyun. Ok. ¿Y el mirador a cuánto estaba? Está en la presa. Y así terminamos nuestro recorrido por San Juan Capital y la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, un lugar lleno de historia y tradición. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje conociendo la Argentina. No se pierdan el próximo video donde vamos a continuar explorando esta hermosa provincia en el impresionante dique Uyum. Recuerden suscribirse para seguir las rutas junto a nosotros, porque viajar es vivir y el cuidado de nuestro medio ambiente tiene que ser nuestra prioridad. ¡Hasta la próxima!